Muy buenas tardes. En el marco de la clase número 6, donde tenemos que desarrollar a Thomas Kuhn, he elegido el capítulo número 2, el camino hacia la ciencia normal, para esta videoclase. En este capítulo, Kuhn va a desarrollar su teoría de los paradigmas científicos. Comentarios iniciales. Primero, me parece muy innovador el pensamiento de Kuhn respecto al desarrollo anterior de la epistemología, porque como podemos observar, el desarrollo hasta aquí se refería exclusivamente al conocimiento científico, a cómo era el conocimiento científico, la posibilidad de veredicción del conocimiento científico, a la objetividad. El desarrollo epistemológico se va a dar en el marco justamente de discutir si el pensamiento puede ser objetivo y si el pensamiento puede ser o verídico en un primer momento o verificable en un segundo momento. Sin embargo, Thomas Kuhn en este capítulo nos va a introducir un nuevo enfoque acerca de la epistemología, y este enfoque particularmente novedoso va a ser casi una sociología del pensamiento científico. Kuhn va a hacer una genealogía de cómo se desarrollaron los paradigmas, lo que él considera paradigmas científicos, y qué tipo de conocimiento es el que da lugar a esto. O sea, está mirando cómo se comporta la comunidad científica. Acá hay una primera fractura con lo que veníamos desarrollando. La discusión giraba justamente en torno a si existe posibilidad de que el pensamiento científico sea objetivo. Sin embargo, esta ruptura de Kuhn nos va a llevar a pensar otra cosa. Nos va a llevar a pensar cómo el pensamiento científico logra imponer una teoría científica o logra imponer un paradigma científico en el cual se va a enmarcar el desarrollo posterior de lo que Kuhn va a llamar la ciencia normal. En este respecto, al principio del capítulo, en la página número 33, Kuhn va a definir esta ciencia normal diciendo que es aquella que significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. La ciencia normal va a ser el producto del paradigma en Kuhn. El paradigma se va a distinguir por dos elementos que Kuhn aquí desarrolla en forma negativa, porque desarrolla lo que no tuvieron los paradigmas anteriores o las teorías científicas anteriores, nombrando a Ptolomeo, a Aristóteles, a Franklin, a Lavoisier o a Lyell. Sostiene que no tuvieron dos elementos que sí van a tener los paradigmas científicos. Estos dos elementos son justamente que los paradigmas resuelven una determinada cantidad de problemas de la realidad. Si pudiéramos graficar a la realidad como algo casi informe, veríamos que el pensamiento científico, el paradigma, se desarrolla en base al análisis primero de una particularidad de esa realidad. No abarca la realidad toda, no intenta resolver la realidad toda, sino que el paradigma científico se caracteriza primero por resolver exitosamente ciertos problemas que acuciaban o que no eran posibles de ser resueltos bajo ningún modelo científico. Entonces el paradigma va a resolver primero cierta cantidad de problemas. En segundo lugar, y la segunda característica es que el paradigma va a ser seguido por un determinado número de personas. Es necesaria la adhesión o el consenso en base al paradigma. Estas dos características Kuhn las va a ir desarrollando a lo largo de este capítulo y a lo largo de los siguientes, pero luego va a añadirle una tercera, quizás no característica intrínseca, sino consecuencia de lo que es un paradigma científico. Un paradigma científico siempre conlleva una revolución científica. Las revoluciones científicas se producen cuando, primero, una de las escuelas, estas precientíficas que Kuhn señala antes del paradigma, señala como si el paradigma fuera una ruptura en el conocimiento científico. El paradigma científico va a implicar entonces un antes y un después. En este antes había escuelas precientíficas, habían escuelas que intentaban resolver de alguna forma los problemas de esa realidad, intentaban abordar por algún método los problemas de esa realidad. Sin embargo,
Estas escuelas van a ser dejadas de lado una vez que una de ellas, o una nueva, logre resolver de forma exitosa esos problemas. El producto de los paradigmas es la ciencia normal. Es justamente esta ciencia que se desarrolla después de que un paradigma científico que abarca una realidad o un espectro de un problema logra resolver exitosamente ciertos problemas. En una línea de tiempo podemos observar las escuelas precientíficas, la ruptura del paradigma y el desarrollo de una ciencia normal. Esta ciencia normal que ya definimos y que tiene una característica más, según Kuhn, lo esotérico. Es decir, la ciencia normal tiene significaciones y tiene una simbología propia que no necesita explicitar en cada desarrollo científico. Esto Kuhn lo va a justamente ejemplificar diciendo que el desarrollo de la ciencia normal se suele realizar mediante artículos científicos y no mediante libros, porque los libros suelen ser aquellos que establecen el paradigma, pero la continuación del paradigma, o sea, el afianzamiento de la ciencia normal, esta ciencia madura, esta ciencia que tiene una significación particular, se desarrolla mediante artículos científicos, ya que no es necesario desarrollar todo, no es necesario que el científico desarrolle los significantes que él está poniendo como contenido de la ciencia, ya que esos artículos científicos son dirigidos a una comunidad que comparte el paradigma científico. Finalmente, Kuhn está estableciendo un paradigma científico. Podemos preguntarnos esto porque justamente en la epistemología, como hemos visto, también hubo paradigmas científicos. Hemos observado el paradigma positivista, hemos observado asimismo un paradigma que se llamó paradigma estándar, realizado o impuesto o llevado adelante por Karl Popper y en cierta medida por Max Weber. ¿Es el paradigma de Thomas Kuhn un nuevo paradigma epistemológico? Me quedo con la pregunta y los saludo a todos ustedes. Les doy las gracias por la oportunidad de poder hacer esta tarea y espero que les haya gustado.